Buenos días, me llamo Natalia Ramos, soy terapeuta regresionista y coach transpersonal y el tema que vamos a tratar hoy es la ansiedad y qué es lo que ocurre cuando una persona padece ansiedad, y también os voy a dar al final del vídeo algunas recomendaciones. Bueno, para mí la ansiedad es una mala gestión del miedo. Ocurre cuando hay un acontecimiento, cuando sufrimos un acontecimiento X que nos va a producir una serie de alteraciones, pero sobre todo son alteraciones mentales, y ahora voy a desarrollar todo esto con más profundidad. ¿Qué es lo que ocurre principalmente cuando padecemos un ataque de ansiedad o ataque de pánico? Lo que ocurre es que la mente se dispara. En automático nuestro estado mental se dispara y se produce un descontrol interno. Y a raíz de este descontrol interno a nivel mental se produce una sintomatología física que viene a ser, puede ser, hay muchas variantes, pero suelen ser taquicardias, opresión en el pecho, opresión también en el estómago, temblor de manos, sudoración, angustia, falta de oxígeno. Sentimos que cuando el ataque de ansiedad llega, de alguna manera es como si toda la parte de los pulmones se cerrara, se produce mucha angustia y se cierra la boca del estómago. Muchas personas que lo refieren en la zona del diafragma. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se produce porque está entrando mal, en ese momento está entrando mal el aire, ¿vale? Porque como nos ponemos nerviosos, como entramos en pánico, aunque no nos demos cuenta, estamos de alguna manera haciendo una respiración muy corta que se queda en esta parte alta y no baja hacia el bajo vientre, con lo cual por eso se produce principalmente la opresión. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la recomendación que yo os doy desde aquí para realizar en ese momento? ¿Qué es lo que hay que hacer en el momento en el que estamos padeciendo un ataque de ansiedad? Que además las personas que hemos padecido ansiedad se puede decir que se pasa francamente mal. Es un momento muy angustioso, es un momento en el que incluso muchas personas a mí en consulta me han llegado a decir que sentían que en ese momento se iban a morir, porque sentían también como si fuera una sensación de infarto casi, ¿vale? Entonces se pasa fatal. Vale, pues, ¿qué debemos hacer en ese momento? En ese momento hay que tener muy en cuenta que como la mente se nos ha ido, ¿vale? La mente en estados de ansiedad siempre se va a ir al futuro. En estados de depresión siempre se va al pasado, ¿vale? Con lo cual, como estamos hablando de ansiedad, nos hemos ido al futuro. La mente se nos ha disparado, ¡pum!, se produce un disparo mental y nos vamos al futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? De alguna manera yo lo visualizo así. Es como si si fuéramos una yegua y la yegua está en un prado y se ha desbocado completamente. Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que ir hacia la yegua y hay que coger las riendas y traerla para acá, aprender a domesticarla, ¿vale? Pues con la mente, ¿cómo hacemos eso? Lo que tenemos que ser capaces en ese momento es de traer ese pensamiento que se nos ha desbocado como una yegua y se nos ha ido, hay que traerlo al presente, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo hacer un ejercicio que es muy sencillo, pero para mí es muy eficaz, que es, en ese momento debéis poner los pies a tierra, es decir, os ponéis de pie, ponéis los pies en la tierra, a ser posible descalzos, ¿vale? En el suelo de vuestra casa, por ejemplo, en el suelo del salón, imaginaros, en el cuarto de baño, donde sea, os ponéis descalzos, plantáis los pies y dejáis que el peso del cuerpo caiga sobre las plantas de los pies, y vais a comenzar a hacer respiraciones profundas y lentas. Ahora iré contando un poco más sobre esto, ¿vale? Pero ¿por qué digo yo que la ansiedad está en el futuro? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros un empresario que está teniendo alguna serie de problemas con el pago de facturas, algún tipo de problema con el negocio, tiene preocupaciones porque el negocio no va como él necesita que vaya, ¿vale? Y un día, de repente, empieza a pensar que
sin que eso haya ocurrido, es cierto que está teniendo una serie de problemas en el negocio, pero no ha ocurrido la situación de no poder pagar facturas o no poder pagar a proveedores o no poder pagar a empresarios, perdón, no ha ocurrido todavía. Pero sin embargo un día el pensamiento se dispara y empieza a pensar qué ocurre si no puedo pagar, porque ya no voy a poder pagar esto, porque no voy a poder pagar lo otro, y de repente, ¡pum!, estalla un estado de ansiedad. ¿Qué ha ocurrido? Que sin que esa solución, esa problemática se haya dado, ya se está adelantando. Está adelantando una preocupación futura que no ha ocurrido y entonces se dispara el ataque de ansiedad. ¿Quiénes padecen ansiedad? Vale, pues las personas que son más susceptibles a padecer ansiedad son personas mentalmente controladoras, muy mentales, inseguras y fuertes. ¿Por qué? Porque paradójicamente la ansiedad no viene por mala suerte, ni viene, yo no creo, ya lo he dicho en varios vídeos, no creo que se dé la mala suerte ni la buena suerte. Todos somos responsables de lo que nos ocurre en nuestra vida y desde ahí la ansiedad lo que viene es a que contactemos con la fragilidad, con la humildad, con la necesidad que tenemos también de pedir ayuda a los demás. ¿Cuántas veces que lo necesitamos no pedimos ayuda? Porque socialmente se nos ha inoculado en las células de nuestro cuerpo que tenemos que ser fuertes y valientes. Entonces la ansiedad justo viene para que trabajemos esa fragilidad, el que aprendamos a ser débiles también, porque es una virtud, aunque no lo parezca, es una virtud. Personalmente yo padecí una ansiedad bastante fuerte y para mí ha sido una cura de humildad absoluta, porque yo pensé que podía con el mundo y que todo lo podía hacer sola y que era muy autosuficiente, muy independiente, muy fuerte, muy valiente y todo lo que acaba en ente. Y cuando empezó la ansiedad me di cuenta de que era así también, pero también había en mí una parte muy importante de fragilidad y que tenía que trabajarla y que tenía que aprender a contar cuáles eran mis emociones, cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis preocupaciones, cuáles eran mis inseguridades. Y para mí fue un proceso que a día de hoy no le puedo estar más agradecida. Fue muy duro en el momento, pero con las técnicas adecuadas, que parte de ellas os las estoy contando en este vídeo, es un proceso que se le puede dar la vuelta para ponerlo en luz, y la propia ansiedad nos va a hacer luego ser humanamente más fuertes, pero desde una posición mucho más colocada. La persona se coloca mucho cuando es capaz de superar un proceso de ansiedad, nos hacemos muy resilientes. Entonces, ¿qué ocurre también con la ansiedad? Curiosamente, la ansiedad se produce en procesos cuando ya se han terminado las crisis, cuando se ha terminado la crisis. Nunca se va a dar, por ejemplo, si se da un proceso de ansiedad, si nos despiden, imaginaros, nos despiden del trabajo, la ansiedad nunca se va a dar en el momento del despido, no. El proceso de ansiedad se va a dar alrededor de unas semanas o incluso meses después. Y siempre hay que ir hacia la ansiedad, no hay que huir de ella. La ansiedad viene a ser también un proceso de sombra que alberga cosas muy inconscientes que nosotros no queremos ver de nosotros mismos, con lo cual, y trabaja igual, opera igual que con los miedos. Si nosotros huimos de los miedos al final se hacen más grandes. Pues con la ansiedad ocurre lo mismo. Si yo lo primero que hago según tengo un ataque de ansiedad es medicarme muy fuerte o de forma muy fuerte o distraerme y no querer entrar ahí, lo que va a ocurrir es que esa ansiedad va a perdurar en el tiempo, no se va a sanar. Entonces hay que, probablemente si no se puede llevar a cabo uno solo, sí que es bueno pedir ayuda, acudir a terapia. Yo, por ejemplo, en consulta tengo muchísimas personas que padecen ansiedad y es bueno tener de vez en cuando una ayuda terapéutica, pero en esa ayuda terapéutica también hay que ayudar al paciente a que aprenda a ir hacia esa ansiedad, no eludirla.
Y eso se hace con una serie de ejercicios que obviamente no puedo explicar aquí porque el vídeo sería muy largo y no es esa mi intención, pero bueno, hay que ir a por ella para que quede un poco la reflexión clara, ¿vale? Que no hay que huir. Luego, ¿qué es lo que ocurre? La ansiedad en realidad está escondiendo miedos mucho más internos. ¿Por qué? Porque la mente, como ya he contado también, la mente tiende y necesita, la mente pequeña del ego, necesita el qué, necesita controlar. Entonces, digamos que mentalmente yo me quedo tranquila si asocio mi ansiedad, por ejemplo, a que no me puedo montar en un ascensor porque me da claustrofobia, ¿vale? Imaginaros. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí mi mente ya controla que lo que a mí me produce ansiedad es el ascensor. Es el ascensor o es el sitio pequeño en sí. Con lo cual, yo ya he cogido algo y vuelvo otra vez, mi mente vuelve otra vez a controlar que es eso lo que me produce incomodidad o me produce miedo. Pero eso no es así. Y eso además sale mucho en la terapia que yo realizo, la terapia regresiva a vidas pasadas, porque muchas veces se ve, como se trabaja mucho con el saco del inconsciente, muchas veces se ve como personas que tienen, por ejemplo, que les produce ansiedad o que tienen claustrofobia, entrar en una resonancia o entrar en un ascensor y que tienen localizado ese miedo ahí, ¿vale? Luego al final se ha descubierto, o por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo que me parece más claro, el empresario, el ejemplo del empresario, ¿vale? Imaginaros que tiene ansiedad porque cree que no va a poder ser capaz de pagar las facturas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en realidad cuando luego esta persona entra en terapia y le haces regresión y trabajas con su inconsciente y trabajas con constelaciones, interpretas una serie de ejercicios que yo utilizo para detectar la ansiedad en consulta, ¿qué es lo que ocurre? Que al final acaba saliendo que el miedo más profundo, el trauma, el origen de esa ansiedad, en realidad es que tiene miedo a fracasar y que su familia sienta que es un fracasado, porque a lo mejor en su familia de origen, en su sistema familiar de origen, con su padre y con su madre, ha ocurrido o ha tenido temas con el fracaso, ¿vale? Entonces, no es el miedo a no tener recursos para poder pagar las facturas o a los empleados, sino que lo que está sintiendo realmente esa persona es miedo al fracaso. Y ya un poco por terminar, os voy a mandar alguna recomendación, algunos ejercicios para que pueda bajar un poco la ansiedad, para estabilizarla en el momento en el que os llegue. Recomendaciones, bueno, pues caminar durante el ataque de ansiedad es un ejercicio fantástico porque lo que hace es que caminar suave, caminar despacio, salir a la calle y que te dé el sol. ¿Por qué? Porque es bueno, porque coloca la respiración, coloca de manera muy natural la respiración. Recordamos que cuando tenemos ataque de ansiedad no respiramos bien, se corta en pánico, en ataque de pánico no respiramos bien, se corta el flujo de la respiración. Eso va a hacer que en automático comencemos a relajarnos, a hacer ejercicio suave, todo suave, no se puede hacer un crossfit duro o un ejercicio aeróbico duro porque si no luego genera el efecto boomerang. En el momento vais a estar mejor, pero cuando pasen 2 horas, 3 horas, la ansiedad va a crecer de nuevo. Luego no tomar nada de drogas, ni tomar alcohol, por supuesto. Y luego practicar la meditación, que es algo vital para todo en general, pero para las personas que padecen ansiedad funciona muy bien. Y luego me gustaría también dejaros un mantra que yo realizo y que es muy efectivo, y es el siguiente: el presente es lo único que hay y tengo todo lo que necesito para ser feliz. Ahí os lo dejo, espero que os sirva este vídeo y recibid un abrazo.